Buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. ¿Podrían confirmar la recepción del audio y la visualización de la pantalla? Buenos días, ¿qué tal? Jesús, Hans, Xiomara, Melanie, Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Flor, Brian, Eric, Denis. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Bien, bueno, quien les habla es la ingeniera Liris Estrada. Yo les voy a acompañar en este semestre, ¿no? En los laboratorios de forma virtual. Un poco para conocerme, yo soy ingeniera civil, egresada de la UPC. Tengo maestría en ingeniería geotécnica por la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Y actualmente también estoy llevando la maestría en infraestructura vial en la Universidad Ricardo Palma. Bueno, durante toda mi vida profesional, más de 18 años ya, la gran parte la he desarrollado en Brasil. Durante 12 años estuve trabajando en una empresa de consultoría en ingeniería en diversos proyectos, tanto en Brasil como en América Latina y América Central. Eh, y bueno, ahora actúo en esta área de la docencia universitaria, en la UPC y en otras dos instituciones, dictando los cursos de mecánica de suelos, ingeniería geotécnica y diseño vial. El día entonces de hoy nosotros vamos a desarrollar los laboratorios 1 y 2 que corresponde a nuestra primera sesión y luego posterior al parcial, me parece, vamos a tener nuestra segunda sesión que corresponde a los laboratorios 3 y 4. ¿Ok? No sé si su docente de teoría ya les ha explicado cómo funciona la nota de laboratorio. ¿Me confirman? ¿Saben cómo obtienen su nota de laboratorio o no? No, Miss. ¿Me podría explicar, por Ya. favor? Sí, ya, entonces vamos a explicar. Ustedes ahí en su sílabus tienen la nota TF, ¿no? Que tiene un 30% de la nota del curso. Es un porcentaje relativamente alto comparado con las demás evaluaciones. La nota del trabajo final, como está en el sílabus, es realmente la nota acumulada de todos los laboratorios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el laboratorio número 1, ¿okay? El laboratorio número 1 tiene un puntaje de 4 puntos. De esos 4 puntos, un punto corresponde a las pruebas de entrada o salida, ¿sí? En este caso de salida, ¿okay? Lo vamos a tomar al final, para los cuales yo en el anuncio coloqué que debían haber leído el manual, ¿no? Para el laboratorio 1 y 2. Y los otros 3 puntos equivalen a la entrega de un informe, ¿sí? O de una ficha, ¿de acuerdo? Entonces el laboratorio 1 vale 4 puntos. El laboratorio número 2 también vale 4 puntos. El laboratorio número 3 vale 5 puntos porque es un laboratorio más extenso. Y el laboratorio número 4 vale 2 puntos. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos 15 puntos acumulados hasta aquí, ¿cierto? Los otros 5 puntos, no vamos a llevar esto más acá, los otros 5 puntos que faltan corresponden a una exposición, ¿sí?
a la exposición de un laboratorio. ¿De acuerdo? Esa exposición tiene el puntaje de 5 puntos. Y son 2 puntos equivalen a preguntas, ¿sí? Son, digamos, 2 puntos que ustedes de manera individual van a tener, porque son en función a preguntas, en función a la exposición y el desarrollo, ¿ok? Y los otros 3 puntos son directamente de su trabajo, ¿no? De la PPT, del documento que entrega. Entonces, ahí están los 20 puntos, ¿sí? Y también en el anuncio que yo les envié al inicio del ciclo, ¿no? Decía, por ejemplo, que las notas, que estas notas no es recuperable las notas del laboratorio. ¿Por qué? Por ejemplo, si hoy no asistieron a la primera sesión, no van a tener las notas de los laboratorios 1 y 2. Quiere decir que van a perder 8 puntos y su nota de trabajo final va a estar sobre 12. ¿Ok? Entonces, no quiero dar la prueba de salida. Entonces, no me preparé para la prueba de salida, mejor no la doy. Como no es recuperable, la nota de trabajo final va a estar sobre 19. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a asistir, no voy a colocarla, no voy a exponer. No llamaron al alumno, no se comunicó, no participó del trabajo, no expone. ¿Ok? Entonces, la nota del trabajo final está sobre 15. ¿De acuerdo? La nota del trabajo final que corresponde, que es la herramienta de medición del curso, ¿sí? Es una nota acumulativa. Por eso les decía que quien no asiste pierde, ¿sí? La chance también de elaborar el informe, ¿no? Si no asiste a la sesión, pierde las 2 notas, tanto la prueba de salida como la entrega del informe. ¿Me dejé entender? Listo. Entonces, sí, dime. Es una pregunta. La prueba de salida va a Sí, ser sobre el manual, ¿verdad? sobre el manual y sobre lo que desarrollamos durante la sesión, que es Ya. un poco un repaso de lo que hemos visto en el manual. ¿Ok? Ya. A ver, creo que hay otra pregunta aquí en el chat. Hoy haremos 2 laboratorios. El laboratorio 1, que es de 9 a 11, y el laboratorio 2, que es de 11 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, hoy ya ustedes deberían asegurar 8 puntos. ¿Sí? Quiere decir, cuando al final vamos a ver, yo les voy a mandar información para que ustedes desarrollen sus informes y sus fichas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso también necesito que formen grupos. Yo tengo aquí que ustedes son 32 alumnos en el grupo 3. ¿Ok? Sin embargo, ahorita vamos a tomar la asistencia. Ahorita hay 28. Serían 8 grupos de 4. ¿Ok? Más de 4 alumnos en un grupo, digamos, no se trabaja muy bien. Creo que hasta 4 es suficiente. Entonces vamos a hacer 8 grupos de 4. En este grupo se encuentra la delegada o delegado del curso. ¿Saben decirme? ¿Saben decirme quién es el delegado o delegada del curso? ¿Sí? ¿Eres tú, Joseph? Tommy. Ah, ¿quién es la delegada o delegado? Georgina Tarazona, creo se llama, si no me equivoco. Ay, bueno, todavía no está aquí. De cualquier forma, si ella no asiste a la sesión, ¿ok? Bueno, va a perder la nota de los laboratorios, pero voy a necesitar solo un alumno que me pase sus datos para poder comunicarme a través de él con todos los del grupo 3. Un alumno o una alumna de manera voluntaria. No va a ser delegado ni nada, es solamente para tener contacto, ¿no? Y puedan resolver dudas al respecto del laboratorio, de las fechas, si ya está la información, la relación de grupos, etc. ¿Okay? Solo por causa de eso. Vamos a esperar a ver si ingresa.
De cualquier forma, vamos a tomar la asistencia ahora, ¿sí? Porque, bueno, ya pasamos más del horario del inicio de la sesión. Generalmente yo solo espero 5 minutos para el inicio de la sesión, ¿ok? Sí, ok, Benjamín, ya te tenía anotado. Voy a colocar aquí. Muy bien, entonces, por favor, van o levantando la mano o colocando en el chat presente, ¿ya? Alcalá de Nilsson. Déjame recortar aquí un poco la lista para ver. Ok, ya. Vamos a ver. Listo. Denis Bustos. Ok. Anthony Calderón. Listo. Ignacio Carrera. Gonzalo Condori. Gonzalo no está, ¿no? Ya. Andy Fajardo. Fajardo, tampoco. Ya. Joseph Guerra. Ok. Deimer Guevara. Miss, disculpe, ¿Sí? Fajardo. A ver, Fajardo, estemos atentos, ¿ya? Estemos atentos. Joseph Guerra. No está. Así sí está. Listo. Deimer Guevara. Deimer Guevara. No está Deimer. Deri Inca. Tampoco. Presente, profesora. Ah, ok, listo, gracias. Juan Lara. Presente, profesora. Ok. Xiomara Lizano. Xiomara. Ok. Jocelyn López. Gracias. Melanie López. Ok. Alexa Martínez. Cristian Martínez. Jesús Mendoza. Juan Mitma. Hubert Nieto. Stalin Ortiz. Stalin Ortiz. Bruno Pérez. Bruno Pérez. Ah, ok. Ya está. Hans Pérez. Eric Kilka. Joseph Ramírez. Presente, profesora. Ok. Javier Ramírez. Flor Raime. Flor. ¿Dónde está? Miguel Ángel Robles. Eric Rojas. Eric Rojas. Eric, ¿dónde está? Ya. Carlos Rojas. Carlos Rojas. Carlos, ya. Mario Vargas. Ok. Gustavo Velarde. Gustavo Velarde. No está Gustavo Velarde. Ok. Henry Villacorta.
¿Listo? Y Yair Villoslada. ¿Yair? Tampoco está. Entonces, ¿quiénes no están aquí en la sesión? Es Gianmarco Condori, Deimer Guevara, Stalin Ortiz, Flor Raime, Eric Rojas, Gustavo Velarde y Yair Villoslada. ¿Ok? Aquí dice Benjamín Reyes también, ¿no? Está ahí. Listo. A ver, la sesión comienza a las 9 y son 9:20. Entonces, a ver, ¿quién llegó atrasado ahorita? Stalin Ortiz. Es la última oportunidad, ¿ya? Ah, Flor. Ah, sí, porque creo que estabas al inicio de la sesión, ¿no? Sí vi que habías escrito buenos días. A ver, vamos a ver. Raime, ya. Ok, Benjamín Reyes también. Ya. Así le había puesto presente. Ya. Entonces, Gianmarco Condori, Deimer Guevara, Eric Rojas, Gustavo Velarde y Yair Villoslada. ¿Ok? Muy bien. Son los que no están aquí. Listo. Vamos entonces, bueno, ya expliqué aquí cómo trabajamos la nota del trabajo final del laboratorio, ¿ok? Vamos a entrar entonces a desarrollar este laboratorio, ¿ok? En la sesión de hoy nosotros vamos a desarrollar el laboratorio 1 y el laboratorio 2. Y como habrán podido observar en el manual del laboratorio, el laboratorio 1 corresponde al contenido de humedad, que son ensayos y parámetros que ustedes ya han visto en la parte teórica, ¿no es cierto? Ya han visto cuando han desarrollado el diagrama de fases. Entonces, ya más o menos tenemos una idea y es bueno también que si tienen alguna duda, ¿no? La puedan expresar el día de hoy y de repente por ahí podemos ayudar en algo. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar al ensayo en sí, nosotros cuando vamos a hacer un ensayo de laboratorio, trabajamos con suelo, ¿verdad? Trabajamos con una muestra representativa de suelo. Y esa muestra representativa de suelo viene de campo, ¿de acuerdo? Viene de la obra que estamos desarrollando, del proyecto que se va a desarrollar. De manera general viene para que analicemos las propiedades, en este momento propiedades índices del suelo, ¿no? Las propiedades físicas, ¿ok? Y después estas propiedades físicas poder relacionarlas a sus propiedades ingenieriles, ¿de acuerdo? Entonces, el muestreo, la etapa de muestreo, es bastante importante para que los resultados que obtengamos en nuestros laboratorios realmente sean representativos del suelo, del suelo con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es analizar o traer de campo al suelo. Y depende, ¿sí? La extracción de muestras depende de cuál es el ensayo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, hay ensayos en los que nosotros analizamos las propiedades de resistencia del suelo, los parámetros de resistencia, la cohesión, la fricción, que justamente nos van a permitir dimensionar cimentaciones, muros, etc. Entonces, ese suelo que llega al laboratorio tiene que estar completamente inalterado, porque yo tengo que sacar los datos en función
a la situación real del suelo. ¿Ok? Y en ese caso, nosotros obtenemos muestras inalteradas, ¿ok? Que estén tal cual campo. Y en otros casos, desarrollamos ensayos en los que lo primero que hacemos, por ejemplo, es secar la muestra. Si nosotros ya vamos a alterar la muestra antes de iniciar el ensayo, entonces no necesitamos una muestra inalterada. Puede ser una muestra alterada. ¿Okay? Entonces, depende del ensayo que vamos a realizar, y ahí entra la revisión de las normas, ¿no? Es que nosotros vamos a llevar el suelo. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí este bloque de suelo que nosotros vamos a excavar, vamos a retirar de campo y vamos a llevarlo al laboratorio. ¿Ok? Esto va a depender. A ver, un ratito. Bien, ahora sí. Entonces aquí nosotros tenemos algunos de los ensayos y algunos tipos de muestra que nosotros sacamos de campo para llevar y analizar en laboratorio. ¿Ok? Tenemos las muestras alteradas, que son excavaciones, ¿no? De la misma excavación para la realización de una calicata, sacamos una porción de suelo y la llevamos al laboratorio. Una muestra semi-alterada, ¿no? De repente ahí con algunos tubos nosotros podemos analizar a la hora que estamos perforando, de repente por ahí tener alguna muestra semi-inalterada que no deja de ser ya alterada, ¿ok? Y las inalteradas que sí son completamente inalteradas. Para eso las típicas son las muestras en bloque, que son las que mostré, y los tubos de pared delgada. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos tramos, ¿sí?, de estos videos de la extracción de muestras. Me voy a compartir aquí. Vamos a ver aquí primero. Práctica 1. ¿Sí? Entonces, no sé si se llega a ver. Voy a retirar el audio y solo voy a ir explicando. ¿Okay? Aquí nosotros hemos excavado hasta esta profundidad. ¿Okay? Hemos excavado hasta esta profundidad porque ahí el expediente nos dice que necesitamos una muestra a tantos metros de profundidad, ¿no? Y se dan cuenta que aquí se está formando el bloque. Hemos estado excavando por alrededor hasta llegar a esta profundidad, y este bloque es la muestra inalterada que nosotros necesitamos. Entonces, debemos ser cuidadosos para justamente solo dejar ese bloque a muestra. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el bloque ya está listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí lo vamos a cortar, ¿sí? Y lo vamos a impermeabilizar. ¿Por qué? Porque yo necesito
que sea inalterado. Entonces, ¿qué tal si mientras estoy ahí ya el suelo le está dando, ya lo está secando, ¿no? O de repente comienza a llover y va a humedecer el bloque. Y entonces en ese caso vamos a perder la muestra que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces voy a poner aquí la están impermeabilizando con este papel, o pueden ser, hay membranas, ¿no? O puede ser parafina, o un mismo plástico, ¿no? Y así lo llevamos al laboratorio. Lo extraemos, ¿no? Lo colocamos en una caja, ¿sí? Y lo colocamos en unas cajas. Y estas cajas, en muchos casos, ¿no? La obra no está cerca, o de repente el laboratorio está en Lima y la obra está en otro lugar porque son laboratorios específicos y no podemos llevar los equipos. Entonces, en esta caja, aquí al interior, ¿no? Se coloca serrín o algún tipo de material para que también a la hora del transporte la muestra no esté, digamos, chocándose con las paredes de la caja, ¿no? Entonces ahí nosotros identificamos, ¿no? Identificamos la muestra y llega al laboratorio, ¿no? Y ahí comenzamos a hacer nuestros ensayos, ¿ok? Otro tipo de extracción de muestra, ¿no? Es este de aquí también. Ahorita vamos a cerrar este de aquí. Y vamos a ver este otro. A ver un ratito. Hacen estos comerciales. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la recolección de una muestra inalterada en un cilindro de pared delgada. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a insertar este cilindro y vamos a sacar la muestra, ¿no? Vamos a ver aquí. Y vamos a sacar la muestra inalterada completamente, ¿ok? Ese cilindro se encaja en el suelo, ¿no? Y podemos obtener la muestra inalterada a una determinada profundidad. Entonces vamos a ver aquí, solo lo vamos a ver de manera rápida, ¿no? Ya hemos obtenido entonces la muestra inalterada, ¿ok? Es importante, ¿no? Es importante que mantengamos impermeabilizada la muestra para no perder sus propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las formas de obtención de muestra que llegan al laboratorio. Y ahí sí podemos trabajar, ¿no? Ahí sí podemos comenzar con este suelo que vamos a analizar, con esta muestra que llega en este bloque, y vamos a determinar los primeros ensayos, los ensayos rutinarios, ¿ok? Como por ejemplo el ensayo de contenido de humedad. Este ensayo de contenido de humedad lo que busca es saber cuánta agua tiene el suelo en referencia a su peso, ¿no? A su peso sólido. Entonces ustedes ya han visto que lo que hacemos en general es, tenemos nuestra muestra de suelo húmedo, ¿no? Esto de aquí es nuestro suelo húmedo. Lo metemos al horno, más o menos 110 o 110 más o menos 5 grados, perdón. Y luego tenemos el suelo seco. Y lo que se ha evaporado aquí es el peso del agua. Es el peso del agua. Y entonces nosotros para obtener el contenido de humedad relacionamos ese peso de agua que se ha perdido en el horno, que responde a la diferencia del peso inicial menos el peso final, dividido entre el peso de los sólidos, por 100 para expresarlo en porcentaje, ¿no? Y ese es el contenido humedad. ¿Qué es importante en este ensayo? Primero, que tanto nuestra balanza como el horno estén debidamente calibrados. Y en muchos casos, cuando presentamos los resultados de nuestros ensayos, nos piden esos certificados de calibración. Órganos públicos, principalmente municipalidades y ministerios, piden los certificados de calibración de nuestros equipos, porque eso garantiza que hemos desarrollado nuestro laboratorio dentro de la norma, dentro de lo que indica la norma, ¿no?
Entonces el objetivo es determinar el contenido de humedad. ¿Cuánto de agua tiene ese suelo? ¿No? Lo colocamos en un horno a una temperatura controlada, ¿sí? Y podemos en todo caso definir, ¿no?, cuál es el contenido de agua que tiene ese suelo. Vamos a ver cómo se desarrolla este ensayo. Voy a nuevamente compartir aquí. ¿Me van a confirmar que pueden escuchar, por favor? Es una de las características más importantes para explicar el comportamiento y resistencia de los suelos. ¿Sí? Se escucha, ¿verdad? Listo, gracias, Javier. La determinación de contenido de humedad es un ensayo rutinario de laboratorio que sirve para determinar la cantidad de agua presente en una cantidad dada de suelo en términos de su peso en seco. Este ensayo se rige bajo la normativa técnica peruana NTP 339127, que tiene como referencia a la norma emitida por la American Society for Testing and Materials, ASTM D2216. Equipos y materiales. Horno de secado termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius. Balanza de capacidad conveniente de acuerdo al tamaño máximo de la muestra. Recipientes apropiados, fabricados de material resistente a la corrosión y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo. Utensilios para manipulación de recipientes. Se requiere el uso de guantes, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los recipientes calientes después de que se hayan secado. Procedimiento. 1. Determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco, y su tapa si es usada. 2. Seleccionar especímenes de ensayo representativos. 3. Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor, y si se usa, colocar la tapa asegurada en su posición. Determinar el peso del contenedor y material húmedo usando una balanza seleccionada de acuerdo al peso del espécimen. Registrar este valor. 4. Remover la tapa si se usó y colocar el contenedor con material húmedo en el horno. Secar el material hasta alcanzar una masa constante. Mantener el secado en el horno a 110 más menos 5 grados Celsius, a menos que se especifique otra temperatura. El tiempo requerido para obtener peso constante variará dependiendo del tipo de material, tamaño del espécimen, tipo de horno y capacidad y otros factores. La influencia de estos factores generalmente puede ser establecida por un buen juicio y experiencia con los materiales que sean ensayados y los aparatos que sean empleados. 5. Luego que el material se haya secado a peso constante, se removerá el contenedor del horno y se le colocará la tapa si se usó. Se permitirá el enfriamiento del material y del contenedor a temperatura ambiente o hasta que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente con las manos y la operación del balance no se afecte por corrientes de convección y o esté siendo calentado. Determinar el peso del contenedor y el material secado al horno usando la misma balanza. Registrar este valor. Cálculos. Se calcula el contenido de humedad de la muestra mediante la siguiente ecuación. Nosotros estamos viendo que estamos haciendo un promedio de resultados. Esto porque, bueno, lo primero que sabemos en mecánica de suelos es que el suelo es heterogéneo, ¿no es cierto?
Y por eso es que nosotros hacemos no solamente un recipiente, hacemos 2 o 3 recipientes para poder obtener el contenido de humedad. ¿De acuerdo? Entonces, regresando aquí y viendo ya el formato, ¿no? Viendo ya los cálculos que tenemos que hacer, ustedes van a recibir esta información. Van a recibir aquí. Vamos a ver. Van a tener el peso de la cápsula, ¿sí? Van a tener el peso de la cápsula más suelo húmedo. Vamos a numerar aquí 1. Vamos a tener el peso de la cápsula más suelo seco luego que sale del horno. Vamos a tener el peso del agua, luego vamos a tener el peso del suelo seco y luego vamos a tener el contenido de humedad. ¿Ok? ¿Cómo es que hacemos estos cálculos? Este dato es conocido, este de aquí también y este de aquí también. ¿Cuál es el peso del agua? El peso del agua va a ser el peso 2 o el ítem 2 menos el ítem 3. ¿Y cuál es el peso del suelo seco? El peso del suelo seco es este ítem 3 menos este ítem 1. ¿Ok? ¿Y el contenido de humedad cuál es? El contenido de humedad es el ítem 4 entre el ítem 5 multiplicado por 100. Y este de aquí viene a ser el promedio, ¿no? De estas tres columnas. ¿Se entendieron los cálculos, jóvenes? ¿Sí? Bastante sencillo porque ustedes ya también lo han visto en la parte teórica del curso, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar el contenido de humedad de un suelo. ¿Cuál es el objetivo del laboratorio 1? De manera general, el objetivo del laboratorio 1, ¿sí? Que ustedes vamos a verlo ahorita también, el objetivo es desarrollar un diagrama de fases. ¿Sí? Desarrollar un diagrama de fases. Ustedes saben que para desarrollar un diagrama de fases yo necesito como mínimo 3 datos, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos uno. Tenemos el contenido de humedad. ¿De acuerdo? El siguiente dato que nosotros vamos a obtener ahora es con el otro ensayo, con el ensayo número 2, que es el ensayo del peso volumétrico del suelo cohesivo. ¿Qué significa el peso volumétrico? Peso volumétrico es también conocido como peso unitario, también conocido como peso específico, ¿no? También conocido en el curso como densidad. ¿Y a qué es igual el peso volumétrico de un suelo o el peso unitario de un suelo? ¿A qué es igual? O la masa total sobre el volumen total. A la relación de peso y volumen, ¿no es cierto? O masa y volumen, ¿de acuerdo? Y se da en unidades gramo por centímetro cúbico, kilo por metro cúbico, kilonewtons por metro cúbico, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calcular aquí. Por lo tanto, vamos a tener también un otro dato más. Vamos a tener el peso específico del suelo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a tener ya como dato, ¿no? El peso específico del agua. ¿Con qué valor están trabajando ustedes con su docente el peso específico del agua? ¿1 gramo por centímetro cúbico? ¿Sí? Sí, con uno. Entonces es un dato que ustedes ya tienen adicionalmente, ¿no es cierto? Entonces, mira, con el otro ensayo, el último que vamos a hacer, que es el de la gravedad específica, ¿ustedes están usando esta nomenclatura o están usando la otra? ¿Qué nomenclatura están usando para gravedad específica o peso relativo de los sólidos? ¿GS o SR? Ese mismo. El S. Sí. Este aquí.
¿Y el grado de saturación cuál es? G. Ah, el G, ya. Entonces este de aquí lo vamos a llamar como gravedad específica, ¿no es cierto? Así lo están manejando ustedes. Para no confundir con el con lo que ustedes están trabajando de sus nomenclaturas, ¿no? Porque en mi caso yo hablo esto de gravedad específica, bueno, las siglas en inglés, y grado de saturación, ¿no? Saturation ratio y gravity, bueno, pero bueno, ahí están trabajando con otra nomenclatura y vamos a respetar esa nomenclatura, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a tener 4 datos al final y vamos a poder desarrollar un diagrama de fases, ¿ok? Seguramente ustedes ya lo saben hacer. Muy bien, para este ensayo de peso volumétrico del suelo cohesivo, nosotros vamos a trabajar sobre el principio de Arquímedes en un primer momento. O sea, sí conocen Arquímedes, ¿verdad? Y si les han explicado el principio de Arquímedes o no. Sí, sí conocemos. Bueno, yo también. Perfecto. Perfecto. En verdad el principio de Arquímedes es bastante sencillo, ¿no? Él nos dice que el valor del empuje que actúa sobre un cuerpo que está sumergido en un líquido es igual al peso del líquido que ha sido desplazado, ¿ok? Y es justamente lo que nosotros hacemos en este ensayo. En este ensayo particularmente, nosotros tenemos 2 métodos. El método A, que es justamente este de aquí, en el que tenemos una porción de suelo, que en este caso es cohesivo, ¿sí? Que está debidamente impermeabilizado, porque ustedes saben que el suelo cohesivo, si ingresa agua, comienza a cambiar de estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que nosotros impermeabilizamos. Aquí está impermeabilizado, ¿ok? Impermeabilizamos esa muestra de suelo cohesivo y la ingresamos a una probeta. Esta es una probeta que tiene ahí sus mediciones, ¿no? Aquí, sus líneas de medición, ¿ok? Y nosotros ingresamos esto aquí y al ingresar esta porción de suelo va a desplazar un líquido, ¿cierto? Entonces, este método A corresponde a la lectura de cuánto líquido se ha desplazado. Solo que eso de ver el menisco por arriba, por abajo, no es tan exacto. Depende de cómo vemos el aprobio. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que nosotros vamos a necesitar un ensayo que sea más exacto, ¿sí? Como nosotros queremos determinar el peso volumétrico de este suelo y por lo tanto el peso y el volumen, ¿no? Queremos tanto el peso como el volumen para poder aplicarlo en la fórmula, nosotros vamos a utilizar este segundo método. El método B, que es el método de la canastilla, ¿ok? Que es un método más exacto, ¿por qué? Porque cuando nosotros ingresemos la muestra de suelo que está aquí impermeabilizada dentro de esta canastilla y está sumergida en agua, esta canastilla está conectada a una balanza que ha sido previamente calibrada, que trabaja con una precisión de 0.1 gramos. Entonces es mucho más exacto que la lectura. Hola, ¿me escuchan? Creo que hubo un bajón aquí. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Lo primero que hacemos entonces es tener esta muestra, ¿sí? Esta muestra de aquí es una muestra inalterada. O sea, ha venido de un bloque y nosotros hemos agarrado una porción, ¿ok? Como nosotros queremos, hemos tallado esta porción de suelo, ¿sí? El suelo cohesivo lo hemos tallado, no tenemos un volumen exacto, ¿no es cierto? No tenemos un volumen exacto. A no ser que nosotros vengamos con un cilindrito y hagamos exactamente al ras todo y ahí
vamos a poder tener el volumen. Entonces, lo que nosotros queremos, eso de ahí demoraría mucho detallar la muestra. Y esto es un ensayo que tiene que ser, que es, digamos, un ensayo estándar, ¿no? Que siempre se está haciendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es tallar esa muestra en una forma cualquiera y la pesamos. Entonces vamos a tener el peso inicial de este suelo, el peso del suelo, el peso de la muestra. Vamos a ponerle muestra. Nosotros tenemos el peso de la muestra, ¿ok? Y a esta muestra la vamos a impermeabilizar. ¿Cómo la impermeabilizamos? Con esta aquí, que es una parafina, una cera, ¿no? La parafina, que tiene una densidad conocida, ¿de acuerdo? Esta densidad de la parafina va entre 0,87 y 0,86, supongamos que sea 0,87 gramos por centímetro cúbico. Entonces, es un dato conocido. Esto es un dato, ¿de acuerdo? Vamos a sumergir nuestra muestra en la parafina porque si nosotros, como dije, si el suelo cohesivo lo colocamos dentro del agua, va a cambiar de estado. Entonces necesitamos proteger ese suelo y lo impermeabilizamos. Y aquí en este ensayo, ese es el proceso que debemos cuidar. ¿Por qué? Primero, debo impermeabilizarlo bien, ¿sí? Debo tener una capa lo suficientemente gruesa para que cuando lo sumerja no se llene de agua. Entonces no debemos dejar ningún espacio por donde el cual el agua pueda pasar. Y eso lo vamos a poder ver, porque si lo sumergimos y comienza a burbujear es porque agua está entrando en la muestra y perdimos la muestra. A la hora que nosotros estamos haciendo esta impermeabilización, y ya nos ha pasado en el laboratorio con algunos grupos, sobre todo los del grupo 1 presencial, es que a la hora que lo están colocando aquí, se les cayó la muestra dentro de la parafina. Y ya no la pudieron sacar, bueno, por los guantes y tal. Y la muestra acabó quebrándose y parafina entró dentro de la muestra. Perdimos la muestra y tuvimos que tallar otra vez, ¿no? Y repetir todo el procedimiento. Entonces son los cuidados que nosotros debemos tener. Una vez que nosotros ya hemos impermeabilizado, nosotros vamos a tener el peso de la muestra más la parafina, ¿ok? Y vamos entonces aquí sumergirla, ¿ok? Y vamos a medir el peso sumergido de la muestra más la parafina. Y ese peso sumergido es el volumen, ¿no? Que se ha desplazado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya tenemos el peso, porque ya lo teníamos aquí, ¿sí? Y tenemos el volumen. Solo que ese volumen que nosotros estamos encontrando es el volumen de la muestra más la parafina, ¿cierto? Entonces, ¿qué le tenemos que quitar aquí? Tenemos que quitarle el volumen que ocupa la parafina. ¿Y cómo es que voy a encontrar el volumen de la parafina? ¿Cómo es que le voy a quitar? Recuerda que tú tienes como dato este valor. ¿A qué será igual el peso específico de la parafina? Al peso de la parafina entre el volumen de la parafina, ¿cierto? Entonces de aquí yo puedo tener el volumen de la parafina, ¿sí? ¿Qué va a ser? El peso de la parafina. ¿Y cuál es ese peso? Recuerda que tienes el de la muestra y tienes el de la muestra más parafina. Entonces puedes hacer una resta, ¿no es cierto? Aquí, esto que está aquí, ¿qué va a ser? Va a ser el peso de la muestra más parafina menos el peso de la muestra. ¿Igual a quién? A 0,87, y aquí nosotros vamos a tener el volumen de la parafina. Entonces ya tienes todos los datos, ya tienes este de aquí, vas a obtener el volumen de la muestra. Tienes volumen de la muestra, tienes el peso de la muestra y tienes el volumen de la muestra
Por lo tanto, tienes el peso específico o el peso volumétrico de este suelo. ¿Se entendió? Listo. Entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla este ensayo de peso volumétrico. ¿Ok? Y ahí tomen atención a algunos datos respecto de la muestra. ¿Ya? Vamos a abrir aquí y confirmar esto. A ver, ay, perdón, no
A veces cuando estoy compartiendo demasiados videos de YouTube, me bota de la plataforma. Ya me pasó en un laboratorio en estos días. ¿En qué parte nos quedamos? A ver, creo que estaban impermeabilizando la muestra, ¿no? En esta parte. A ver, me confirma. Hola. Sí, en esta parte, ¿no? Ok, gracias. Entonces, aquí era lo que les decía. Debemos de cuidar bastante porque lo que nos pasó fue que, por ejemplo, ¿no? Y debemos usar nuestros elementos de seguridad, porque en el caso del alumno estaba realizando este procedimiento, ¿no? Y se le cayó la muestra dentro de la parafina y él intuitivamente quiso recoger la parafina o quiso recoger la muestra. Solo que sus guantes en esta parte tenían protección, pero en la parte de aquí arriba eran de tela, de esa tela más gruesa, ¿no? Y acabó encima que tuvo bueno, se quemó un poquito los dedos, ¿no? Bueno, fue un instante en ese momento. Entonces, es importante por eso el uso de nuestros equipos de protección en el desarrollo de los laboratorios. ¿No? Y perdimos la muestra y hicimos otra vez y otra vez se cayó, pero ya nadie metió los dedos. Y nuevamente, o sea, perdimos 2 muestras en ese ensayo. ¿Ok? Entonces es importante este procedimiento hacer bastante cuidado. Listo. Vamos a ver entonces cómo nosotros vamos a calcular. Vamos a ver nuestro formato y ver cuáles son los cálculos que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí. Vamos a dar un zoom. Y vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a poner las claves aquí, después aquí dentro las fórmulas, ¿ok? Tenemos el peso de la muestra húmeda al aire. Tenemos el peso de la muestra húmeda cubierta con parafina. Tenemos el peso de la parafina. Tenemos la densidad de la parafina, que es un dato. Esta lectura inicial es solo para el método A y nosotros no hemos desarrollado el método A. Tampoco esta lectura final, entonces solamente tendremos este peso sumergido de la muestra, ¿sí? Tenemos el volumen de la parafina utilizada y tenemos el volumen de la muestra. Y obtendremos el peso volumétrico, ¿ok?
Entonces, esto de aquí es dato. Esto de aquí es dato también. El peso de la parafina es la clave 2 menos 1, ¿sí? El peso de la muestra más parafina menos la muestra húmeda. La densidad de la parafina es un dato, ¿ok? El peso sumergido de la muestra es un dato también, porque eso lo vamos a medir cuando ingresemos la canastilla. El volumen de la parafina que habíamos dicho que era igual al peso de la parafina, o sea, a la clave 3 menos, dividido entre la clave 4, que es la densidad de la parafina, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el volumen de la muestra de suelo? El volumen de la muestra de suelo va a ser el peso sumergido de la muestra menos, menos el volumen de la parafina. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el peso volumétrico? Es el peso de la muestra entre el volumen de la parafina. Y aquí nosotros tenemos dos datos y sacamos un promedio. ¿Se entendió? Entonces, ya estamos haciendo los cálculos. Cuando ustedes reciban sus datos, ya tienen las claves y va a ser más fácil que lo puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente dato que habíamos dicho es el ensayo de gravedad específica. ¿Okay? Este ensayo de gravedad específica de los sólidos, ustedes saben que lo que nosotros buscamos aquí es esta relación, ¿no? Gamma S entre gamma W. Siendo que este dato es conocido, ¿sí? La verdad lo que nosotros vamos a querer encontrar entonces es el peso del sólido entre el volumen del sólido, ¿no? Entre el gamma W, que ya es conocido. Entonces en el ensayo lo que buscamos es justamente eso, relacionar los sólidos a un material que ya conocemos, del cual ya sabemos, que es justamente el agua. ¿Okay? Entonces, en este ensayo, lo que nosotros queremos encontrar es la relación del agua con los sólidos, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a tener que sacar el aire. ¿Dónde comienza nuestro ensayo? Nuestro ensayo comienza, lo primero que hacemos es secar la muestra. Entonces trabajamos con un suelo seco, ¿de acuerdo? Porque yo solo quiero los sólidos. Entonces, si yo voy a secar la muestra, necesito una muestra alterada o inalterada o tanto cual la que sea. ¿Qué opinan de lo que habíamos hablado de las muestras? ¿Da igual si es alterada o inalterada? Sí, ¿verdad? Porque lo voy a secar. Entonces, si llegó inalterada, igual la voy a secar. Si llegó alterada, igual la voy a secar. Entonces, no hay diferencia en el resultado. ¿Ok? Porque lo primero que hacemos es secar la muestra. Luego, cuando tenemos un suelo seco, ¿cuántas fases tiene mi diagrama? Dos. ¿Cuáles son? Aire y sólido. Correcto. Entonces nosotros tenemos dos fases, ¿no es cierto? Tenemos aquí los sólidos y tenemos aquí el aire, ¿verdad? Y por principio sabemos que el aire no pesa, ¿correcto? Solo tendremos el peso del sólido. Pero el aire sí ocupa un volumen, ¿no es cierto? Entonces,
como nosotros queremos encontrar solo los sólidos, tenemos que eliminar ese volumen de aire, ¿sí? Por eso es que utilizamos esta bomba de vacíos para a esa muestra de suelo a la cual le vamos a agregar agua, porque quiero conocer la relación entre sólidos y agua, le quitamos el aire, ¿ok? Ahí tenemos una bomba de vacíos, podemos ir rodando la muestra durante un tiempo hasta que obtengamos, eh, hasta que solo quedemos con sólido y agua, ¿ok? Solo quedemos con sólido y agua. No quiero aire en ese caso. Quiero saturar la muestra y quiero que se quede solo agua y solo sol. Y sacamos el aire de esa muestra seca, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer a través de la bomba de vacíos, lo podemos hacer colocando el recipiente en baño María, lo podemos hacer mediante agitación manual. La cosa es sacarle el aire a esa muestra. ¿Y qué utilizamos en este ensayo? Este recipiente que estamos viendo aquí. Este recipiente es conocido como picnómetro o fiola, que debe ser el nombre que ustedes han encontrado ahí en su manual. Picnómetro o fiola es este recipiente que nos ayuda a poder encontrar la gravedad específica de los sólidos, a poder analizar primero, ¿no? Esta relación entre sólido y agua. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a relacionar? Nosotros tenemos el peso específico que relaciona el peso en el aire de cierto volumen de sólidos a una determinada temperatura y el peso en el aire del mismo volumen de agua destilada a la misma temperatura. Entonces, te das cuenta aquí que nosotros estamos midiendo la temperatura. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el peso específico del agua, que consideramos 1 gramo por centímetro cúbico, esto de aquí lo consideramos para una temperatura específica, ¿cierto? ¿Cuál es esa temperatura? ¿Cuál es esa temperatura que consideramos, para la cual consideramos el peso específico del agua igual a 1 gramo? No, a 20 grados, ¿ok? La temperatura el peso específico del agua de 1 gramo por centímetro cúbico es cuando nosotros trabajamos con una temperatura de 20 grados. Y no necesariamente a la hora del ensayo, dentro del laboratorio, está a esa temperatura. Por eso es que tenemos que hacer la corrección por temperatura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que medir la temperatura a la hora del ensayo. Si tuviéramos una cámara refrigeradora dentro del laboratorio en donde colocamos la fiola, el picnómetro y esa cámara mantiene la temperatura de 20 grados, genial, pero generalmente no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer la corrección por temperatura. Este es uno de los pocos ensayos en los cuales hay que corregir por temperatura los resultados del ensayo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar de qué se trata este ensayo para tener una mejor idea de esto. Este ensayo, ¿sí? Este ensayo es bastante largo, ¿ok? Así que vamos a ver por tramos, ¿sí? Vamos a ir viendo por tramos.
este ensayo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí este video que es más cortito, ¿sí? Pero que tiene algunas cositas que deben hacerse de forma diferente y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Porque el otro es un video demasiado largo. En este caso, el video, bueno, vamos a verlo aquí, vamos a ir viendo. No tiene sonido, sino no, lo que pasa es que este video no me gusta tanto. Vamos a ver el video largo porque tiene más detalles, ¿ya? Vamos a verlo aquí. Aquí en este ensayo está analizando la gravedad específica, ¿ok? Esa fiola, no sé si llega a ver. Voy a volver a compartir. No se ve, ¿no? Ahorita lo voy a volver a compartir. Voy a dejar de compartir. Es que cuando compartes muchos videos, que es mi caso, siempre me bloquea a mí el... No sé por qué. No sé si a otros docentes les pasa, pero a mí siempre me bloquea allá. O me bota de la plataforma o me bloquea los videos. Ya. Aquí está. Ahora sí se ve, ¿verdad? En este caso, el técnico sí va a hablar, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en este ensayo? Cuando nosotros estamos en el laboratorio, ¿sí? Nosotros ya de manera presencial, nosotros llegamos y ya tenemos la fiola y ya han calibrado el pignómetro, ya han calibrado la fiola para el ensayo. Ya tenemos el dato del pignómetro con agua, ya han hecho, ¿por qué? Lo que pasa es que para que hagamos el ensayo, el pignómetro tiene que estar completamente seco. O sea, tiene que ser calor, ¿ok? Porque queremos solamente el agua y el aire, perdón, el agua y el sólido en el momento del ensayo. Entonces, calibrar el pignómetro antes de nuestro ensayo va a demorar mucho porque tenemos que secar el pignómetro y debemos trabajar con el mismo pignómetro. Por eso es que lo primero que hace aquí en este ensayo es calibrar el pignómetro. 56. ¿Ok? Entonces vamos a ver el procedimiento. No, 166. Qué pena. Se está calibrando el pignómetro, primero con el peso del pignómetro y luego va a hacer el peso con agua destilada. Y vamos a calibrar el pignómetro. Entonces me lo pregunto, por favor. ¿Ven lo que está aquí atrás? Esta cámara que está aquí es tipo un refrigeradorcito donde tenemos siempre la temperatura de 20 grados, ¿no? Entonces, en este caso, él puede colocar el recipiente para mantener la temperatura y ahí no tiene que hacer la corrección por temperatura, ¿ok? Para esos pesos que yo voy a tomar, vamos a tomar 4. Yo tengo que llevarlo al aforo, ¿cierto? Que son los 500. Aquí una lineecita, lo que acá nada, visualizar esa línea. Yo tengo que siempre llevarlo ahí y medirlo, como dice la norma, por debajo del menisco. Entonces yo lo llevo hasta ahí, lo seco por fuera, lo seco por dentro del cuello, lo peso, tengo el peso, el pinómetro más agua y le mido la temperatura. Lo que pasa es que para desairear el agua, si yo lo llevo hasta ahí, la succión de la bomba es muy grande y se puede sacar materia de agua y se cae la bomba. Entonces yo lo voy a hacer en 2 etapas para mayor comodidad. Si ustedes leen la norma con detenimiento, este ensayo requiere de 2 días. La norma dice que cada procedimiento que vamos a hacer acá necesita 3 horas mínimas. Pero como no tenemos tiempo, lo voy a hacer de una manera más ágil, más rápida. La norma, si bien la norma de ellos es la norma INVIAS, que es la norma colombiana, no es muy distinta de la nuestra porque ambas se basan en las normas ASTM. Entonces sí, realmente son 2 días de ensayo.
Entonces, por eso es que nosotros en el laboratorio de forma presencial solo hacemos uno, y para eso ya hemos calibrado la muestra, ya hemos calibrado el pignómetro antes. Para obtener ese dato. ¿Listos? Entonces, como voy a hacer 2 etapas, yo coloco cierto volumen de agua y voy a sacar el aire. Coloco esta valletilla porque resulta que cuando yo le estoy sacando el aire del pignómetro, ese está bastante presurizado y con cualquier golpecito se nos rompe. Que rompa, pues paga y se lleva los pedazos, ¿cierto? Dice. Se daña la quincena y se norma. Que no quede grabado eso, ¿no? Porque me lo puedes usar en mi contra, ¿cierto? Listo, entonces le vamos a conectar. Si me dañan las medias. Así sería. Pues. Las medias 9. Hágame un favor aquí. ¿Listo? Se me daña la prima diciendo. Listo. Entonces lo ponemos a desagregar. Entonces yo le voy a ayudar para que salga más rápido el aire. Inicialmente son burbujas pequeñas. Ahí está saliendo el aire. Los estudiantes de presencial rompen mucho pignómetro. Por lo que ponen, pues, ahí, ¡pum! Tenga. 50.000. Saque otro y vaya sumándole. Sí, reponerlo, ¿no? Van y lo compran y lo reponen. Entonces, como pueden observar, ya el aire va saliendo. Cuando consideramos que no tiene aire, cuando ya sale una burbuja grande, pero esa burbuja ya es ocasionada por el mismo vacío. Entonces, ahí ya consideramos que ya no tiene aire. Como pueden observar, es rápido. Si lo hacemos con el hervido, allá con el baño María, este procedimiento nos podemos demorar medio día. Bien, el sonido les gusta. Esto es a nombre de la universidad, digo, del laboratorio. Listo, entonces yo tengo ahí esa agua que está desaireada. Como tengo que llenar hasta acá, voy a hacer otra porción. Esta la colocamos acá. Esta parte de aquí ya la vamos a obviar porque repite el mismo procedimiento 4 veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesito el agua sin aire, ¿no? Necesito la calibración del pignómetro solo con agua destilada, ¿ok? Quitamos el aire, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos ya cuando ejecuta con el ensayo también. Como dice ahí, lo puede hacer por baño María, ¿no? Y vamos calibrando el pignómetro, ¿ok? Vamos a irnos ya a la parte en donde tiene el suelo. ¿Dónde está? Creo que está por aquí. Aquí. ¿No? Ya va a colocar la muestra de suelo. ¿Sí? Okay. Por acá. Ya está. Prestemos entonces aquí atención. De allí. Y voy a colocar la muestra. Ahora sí. Y aquí es importante lo siguiente, como nosotros hemos pesado previamente esa muestra seca, ¿sí? No podemos perder material, por eso él va a estar lavando aquí ese material que se queda pegado en el cuello del pignómetro.
Como pueden observar, ahí se van perdiendo partículas, ¿cierto? ¿no? Se van aquí en el aire, ¿no? Ahí ven. Entonces la norma es también que hagamos el procedimiento que hicimos en el día. Que al final del ensayo saquemos esa lechada allí y lo llevemos a la horno. Se seca. Se puede secar, es correcto. Entonces yo le voy a bajar el material que quedó adherido a las paredes. Y al colocar el material, pues queda aire atrapado, ¿cierto? Yo tengo que sacarle ese aire que quedó atrapado, porque tengo que hacerlo en las mismas condiciones. Aquí este procedimiento es que es más largo, y esa cantidad de aire que tiene. Todas esas burbujas que están saliendo aquí es la cantidad de aire que tenía en esa muestra seca, ¿no? Que tenía las dos fases, aire y sólido. Entonces todo ese aire lo tenemos que sacar para quedarnos solo con agua y solo con sol. Incluso alcanza a pasar, ¿no? Y ahí también perdemos material. Por eso es que es mejor sacarlo después del ensayo. Entonces, la norma también dice que mínimo hay que hacer este procedimiento con la muestra 2 horas. 2 horas. Vamos a hacerlo también más rápido. O sea, yo le estoy ayudando para que salga más rápido el aire, removiendo el material. Bueno, entonces ya cuando ya, de igual manera, cuando ya es una burbuja grande, ya es ocasionada por el vacío, ahí en ese momento apagamos la bomba y ya consideramos que no tiene aire. Luego con el agua que echa aquí, previamente, completamos el volumen. Tenemos que también pues aforarlo, ¿cierto? Lo secamos de igual manera.
pesamos y le tomamos la temperatura. Esta temperatura pues tiene que estar dentro del rango de la calibración, ¿cierto? Entonces, por favor, peso del pignómetro, más agua, más suelo. ¿Cuánto? 701.02 gramos. Y le toma la temperatura, por favor. Estos datos sí los vamos a usar, ¿no? O los van a usar ustedes para sus cálculos. Entonces, Listo. Entonces, ahí termina, digamos, el procedimiento, ¿no? Después lo que hacen es como se ha perdido material a la hora que ha sacado del aire, a la hora que ingresó. Entonces, lo que hace es este agua, ¿no? Lo coloca en un recipiente y lo manda a secar. Y entonces ahí tienes el peso real de solo los sólidos que han participado en el ensayo. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. En lugar de cerrar la pantalla del video, me cerré yo misma. Ya, a ver, sigamos. ¿Dónde está? Listo. Veamos aquí entonces estos cálculos. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar en esta parte de aquí porque hemos visto el material, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el pasante del tamiz número 8. Esos son los datos que ustedes van a recibir, ¿de acuerdo? Entonces el número de la fiola es dato, el peso de la fiola es dato, el peso de la muestra de suelo seco también es dato, ¿sí? Todo esto de aquí son datos. Este de aquí y este de aquí. Y este de aquí también. Y aquí nosotros tenemos ya, ¿no? Ya le han puesto aquí las claves para el cálculo del peso relativo de los sólidos. ¿Ok? Nosotros en nuestro manual tenemos también además esta fórmula, ¿sí? Que ya es cuando vamos al laboratorio de manera presencial, es más fácil. ¿Ok? Porque estos son los datos que nosotros obtenemos. Como ustedes van a recibir un formato, ¿no? Van a poder desarrollarlo con estas claves aquí. Pero lo que nosotros vemos es justamente eso. Tenemos el peso del suelo seco, tenemos el peso del pignómetro, ¿no? A la hora de la calibración, y tenemos el peso del pignómetro más agua a la temperatura del ensayo. Y tenemos este valor de K, que era lo que yo les decía, este factor de corrección por temperatura. ¿Ok? Este factor de corrección por temperatura, ¿sí? Nosotros lo tenemos en el laboratorio también, en el manual. Entonces, si ustedes reciben, voy a ver si lo puedo traer todo aquí. Si ustedes reciben sus datos, ¿no? Y les sale ahí una temperatura, ¿cómo vamos ahí a entrar a esa tabla? De la siguiente manera. Nosotros tenemos esta tabla en nuestro manual de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros vemos que para la temperatura de 20 grados, nuestro coeficiente de corrección es 1, justamente porque trabajamos con eso. Entonces, cuando ustedes reciban sus datos de laboratorio, van a recibir una temperatura. ¿Okay? Supongamos que sea 26.5. Aquí está 26, el punto 5 está aquí, y la última columna corresponde a ese coeficiente K. Entonces, es este valor, ¿sí? Que yo voy a utilizar aquí en la fórmula, ¿ok? Para corregir la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Se dejó entender?
Listo. Entonces, ¿qué datos tienen ustedes en su laboratorio? Ustedes tienen varios datos, ¿no? Vamos a abrir aquí donde van a encontrar eso en el contenido del aula virtual, ¿ok? Para que sepan dónde buscar esos datos. Como necesito la relación de los grupos, ¿ok? Entonces, por eso todavía no están ahí, pero ustedes van a tener lo siguiente. ¿Ok? Bueno, aquí estoy. Les voy a enviar el link de la siguiente sesión, de la siguiente parte del laboratorio, ¿no? Ustedes van aquí a la parte final, donde yo ya les había puesto el manual del laboratorio, ¿no? Aquí dice laboratorio 1, ¿okay? Aquí está el manual del laboratorio, aquí está el PPT que les he mostrado con los links de los videos, si ustedes quieren volver a verlos, ¿okay? Y en esta parte dice grupo 3, modalidad virtual. Entonces aquí dentro está la hoja informativa de los laboratorios, ¿sí? Que vamos a ver aquí cuál es. Aquí dentro está entonces lo que les expliqué al inicio, cuánto vale cada uno de estos laboratorios, ¿sí? El laboratorio 1 vale 4, el 2 4, el 3 5, el otro 2, la exposición que vale 5. Y aquí están los detalles de la exposición también. Y justamente ya hablando de eso, por eso es que necesito la relación de grupos, ¿sí? Ustedes van a tener que preparar un video. ¿Un video para cuándo? Para la segunda sesión, ¿ok? Para después del parcial. Un video que debe tener 12 minutos como mínimo y 15 minutos como máximo, ¿sí? Y antes, cuando ustedes estén exponiendo, antes de comenzar a hablar, dicen, yo soy el alumno tal y voy a hablar tal cosa. Entonces se identifican, ¿ok? Porque a veces mandan el video y no sé quién está hablando. Entonces se identifican antes de hablar, ¿ok? Hay una rúbrica para la exposición, ¿sí? Que cuenta ahí los puntos que ustedes tienen que presentar en su PPT. No es preparar un informe, es preparar un PPT, una presentación, y tienen que preparar su video, ¿ok? Entonces, aquí esa información está dentro de la hoja informativa. Todos los PPTs y los videos deben ser entregados antes, ¿ok? Y ahí va a estar un día antes de la segunda sesión, ¿sí? Para que podamos poder en el momento, ¿no? No esté quién tiene el video, quién lo pone, quién no lo pone, yo lo pongo y después hacemos las preguntas. El enviar el video no quiere decir que no voy a asistir a la última sesión, porque al final del video vienen las preguntas individuales y ahí completa la nota de los 5 puntos que yo les había mencionado, ¿ok? Entonces aquí también hay algunas observaciones, y esto ustedes ya lo tenían, entonces sabían que la asistencia a los laboratorios es obligatoria, ¿no? La nota es acumulativa, por eso quien no asistió a esta primera sesión ya perdió 8 puntos de la nota final. Entonces ahí ustedes tienen también mi correo, ¿no? Si tienen cualquier duda respecto a los laboratorios, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí en el grupo 3? Tenemos la ficha del laboratorio 1, ¿ok? Esta es una ficha, no es la preparación de un informe propiamente dicho, tienen que hacer una ficha para cada laboratorio, o sea, una ficha para ensayo de humedad, una ficha para peso volumétrico, una ficha para gravedad específica, y desarrollar cada ítem de los que están aquí y su formato, ¿ok? Y aquí abajo te dice qué es lo que va en cada ítem, entonces lees que dice indicar cuáles son las fases del suelo que consideren este análisis. En el ensayo de humedad, ¿cuál consideramos? Los sólidos y el agua, ¿ok? Entonces, todos esos detalles, porque preparar un informe, el procedimiento, el material, el equipo, es copiar la norma, es copiar el manual. Eso ya lo tenemos. Lo ideal es que ustedes preparen esta ficha que les sirva como un resumen del ensayo. ¿Qué es lo más importante? ¿Se basa en qué? ¿Qué es lo que debo prestar más atención? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Dentro de la elaboración del ensayo. Ojo, es una ficha para cada ensayo, ¿de acuerdo? Y ahí también aquí en este material, esa es la ficha que ustedes tienen que enviar, también aquí hay una que dice indicaciones de laboratorio 1. En estas indicaciones
está justamente cuál es el objetivo final. Con los resultados de los ensayos ejecutados, elaborar un diagrama de fases y a partir de los datos del diagrama de fases obtener, o sea, completo mi diagrama de fases y teniendo el diagrama de fases completo, ustedes saben que todos los parámetros salen. Relación de vacíos, porosidad, todos a partir del diagrama de fases. Y aquí están los puntos que vale cada uno de estos datos. ¿Okay? El diagrama de fases vale 2 puntos, la ficha vale 2 puntos, el diagrama de fases vale 0.3, cada parámetro vale 0.1, entonces aquí tenemos 0.7, y la prueba de salida que vamos a dar ahorita que vale 1 punto. Total de laboratorio, 4 puntos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda respecto a esto? Dime, Gary. Profesora, buenos días. Disculpe, acerca de las fichas, vamos a hacerlo manualmente, a computadora, vamos a digitarlo. Ustedes lo pueden hacer, en ese sentido no hay ninguna restricción. Lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en un archivo, ¿ok? Pero obviamente si lo hacen manual, no es una hoja arrancada del cuaderno y escrita como cualquier cosa, ¿no? Porque estamos hablando de un informe. Entonces, si se hace de forma manual, ordenadamente, siguiendo, ¿no?, todo limpieza en la presentación, ¿de acuerdo? Pero si lo hacen en un archivo, ¿no?, es mucho más ordenado también, ¿de acuerdo? Porque han habido alumnos que me han enviado la hoja tipo A y jalan una flecha para aquí es este de aquí, el diagrama de fases por allá, y eso de ahí ya también dice mucho del propio alumno, ¿no? De la presentación y el cuidado que tiene el alumno en sus trabajos, ¿de acuerdo? Recuerden que la nota de laboratorio vale 30% de la nota final del curso, entonces no puedo presentar cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Me deja entender? ¿Gary? Entendido, profesora, gracias. De nada. Listo. Entonces, aquí también en esta parte está el link para la entrega del informe, ¿ok? En teoría, se tiene una semana para desarrollar el laboratorio 1 y el laboratorio 2, los dos juntos. Por eso es que cuanto antes ustedes me envíen sus grupos, es más fácil de darles la información, ¿ok? Y si en todo caso hay una demora en la entrega de los grupos, yo puedo ampliar esta fecha en 1 o 2 días como máximo. Si no, comienza a partir de la fecha, por ejemplo, me entregan los grupos hoy día, entonces hoy día mismo se publican los datos y ahí ya corre una semana. Si no me lo entregan en 3 días, yo voy a asumir que se están organizando, ¿no? O yo misma voy a hacer los grupos y los voy a colocar. La idea es que ustedes trabajen entre ustedes para que no haya ningún tipo de problema. Entonces yo voy a esperar los grupos hasta el final del día, ¿de acuerdo? Si no hay, la fecha se mantiene hasta el día 29, o sea, el próximo viernes a la 1 de la tarde. Tanto el informe del laboratorio 1 como el informe del laboratorio 2. ¿De acuerdo? ¿Está entendido, verdad? Ok. Listo. Igual cualquier duda que tenga, ¿sí? Me escriben por correo y díganme, sí lo que sí tengan consideración es qué sección son, ¿no? Porque tengo 3 secciones de laboratorio, entonces si me dicen, soy la alumna tal y no sé de qué sección es, no me acuerdo qué instrucciones di para la sección. Entonces sí facilítenme esta información, por favor. Me dicen, soy la alumna tal de la sección tal. Ahí yo sé qué indicación estoy dando a cada una de las secciones. ¿De acuerdo? Ahí es más fácil también de resolver sus dudas. Bien, entonces aquí en esta parte van a encontrar todo lo que respecta al laboratorio 1.
Voy a colocar aquí el link de la sesión número 2. Ok, listo. Para que ingresemos después. Aquí. Ahí está el uno aquí. Y a este aquí. Esta de aquí es el laboratorio 2, ¿de acuerdo? Para que puedan ingresar. Bueno, ustedes ya tienen ahí el link directo en su videoconferencia, ¿sí? Entonces, confirmando nada más, Gianmarco Condori no entró, ¿verdad? Deimir Guevara, sí, ahorita vamos a dar la prueba de salida, un ratito, a las 10:50, no se preocupen, ahorita vamos. Solo quiero confirmar las inasistencias. Gianmarco Condori, Deimer Guevara, no está. Eric Rojas, no está. Gustavo Velarde, está. Y Jair Villoslada, Jair, tampoco está. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 alumnos que no se encuentran presentes en la primera sesión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algún voluntario para que me dé sus datos y podamos coordinar por interno la relación de grupos? Porque creo que el nombre de la delegada que dieron no está aquí en este grupo. ¿Algún alumno voluntario que me pueda enviar directamente los grupos? Que organice los grupos de laboratorio grupo 3. ¿Nadie? No incomodo mucho, solamente quiero la relación de grupos. Si no, es un poco difícil hablar con todos al mismo tiempo. ¿No hay ningún voluntario? Bueno, vamos a escoger a alguien entonces. Vamos a... mejor lo creo directo lo voy a crear directo en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual, ¿ya? Y ahí ustedes se colocan, ¿de acuerdo? Ahí ustedes colocan sus nombres y sus grupos, ¿ok? Ya. Listo. Entonces ahora sí pueden ingresar. Ya, bueno, voy a crear un drive entonces mientras están dando la prueba de salida. Voy a crear aquí. Vamos entonces ahí donde estábamos, al laboratorio 1. Aquí. Laboratorio 1, grupo 3. ¿Sí? Tiene 7 minutos de 10:50 a 10:57, ¿ok? Para poder ingresar a la prueba de salida, ¿de acuerdo? De 10:50 a 10:57. ¿Sí? Dime rápidamente porque ya vamos a ingresar a la prueba de salida. ¿Quién es el alumno que está levantando la mano? Sí, dígame. Dígame. Te escucho. No se te escucha o yo no le escucho. La evaluación ya comenzó. A ver, actualicen, por favor.
Sí, lo siento, lo que pasa es que llamé varias veces. Ahora ya el laboratorio ha culminado. ¿Ok? Pueden ingresar entonces al laboratorio. Perdón, ¿ya se habilitó? Listo, gracias. Mario está aquí en grupo 3, modalidad virtual.
Muy bien, nos encontramos entonces en el otro link a las 11, ¿ok? En 3 minutos. Gracias.